Así que hoy la enseñanza, el título, la batalla cultural es espiritual. Estamos en una batalla cultural porque el reino tiene una cultura diferente a la cultura del mundo. Hace 8 días hablábamos de la cultura imperante, la cultura que hoy prevalece en el mundo. Y es una cultura muy distinta a la cultura del reino de Dios. La gran diferencia es que la cultura del reino es eterna. La cultura del reino de Dios vino de los cielos. La trajo Jesucristo a la tierra. Y hoy dice que sus hijos podemos traer el reino de los cielos a la tierra. Nosotros somos ese canal, ese medio para que lo divino se manifieste en lo terrenal. Estas son cosas muy grandes que no alcanzamos a entender en nuestros pensamientos, pero que lo creemos en la palabra y lo creemos en Jesucristo, ¿verdad? Entonces se manifiesta de diferentes maneras en nuestras circunstancias, pero tenemos oposición. Tenemos oposición. Primero, pues porque aún estamos en cuerpos de carne y tenemos un alma que está sujeta a las relaciones con lo humano, con lo terrenal. Y tenemos un sistema que se mueve y que se ha movido siempre de manera opositora a Dios. Se opone a Dios, se rebela contra Dios. Nosotros estamos en esa circunstancia. Por eso hay una batalla. Entonces, la batalla que tenemos con la cultura del mundo, en realidad es una batalla espiritual. Por eso en la Escritura Dios le llama a ese principado, a ese príncipe de la potestad del aire, le llama Satanás. Es el adversario, es lo que se opone, lo que está en contra, lo que se rebela contra Dios. Pero no son personas, no es un ser por allí imaginario, no, es todo un sistema que controla a las personas, que se manifiesta en las personas, que usa las ideologías, que usa los valores, que tiene sus propios principios. ¿De qué ideologías hablamos? Pues del feminismo, del socialismo, del individualismo, del comunismo, y todos los ismos que ustedes escuchen tienen que ver con ideologías del sistema. Es una cultura que se opone, que se resiste a la cultura del reino. Y cuando no nos damos cuenta, pues entonces nos mueve como quiere, nos hace como quiere. ¿Qué es lo que busca la cultura del mundo? Someter la voluntad de las personas, someter la voluntad de los seres humanos para cautivar sus almas. Lo que cautiva es sus almas. Y ahí los esclaviza, ahí esclaviza al hombre. Y el hombre mismo ayuda a que se reproduzca ese sistema. Esto está así desde el principio, así ha venido siendo. Ha sido una batalla constante. Y la iglesia en sus diferentes etapas históricas, diferentes generaciones, ha enfrentado estas situaciones. Y siempre ha habido un remanente que ha salido adelante. Si tú y yo hoy podemos estar escuchando esto y podemos estar reunidos, es porque el remanente ha perseverado. Si no, hace mucho tiempo que esto se hubiera acabado. Pero como es de Dios y es un plan y un propósito eterno, este se sigue cumpliendo. Y el privilegio es que tú y yo somos parte de eso. Somos parte de ese plan, somos parte de ese propósito. Así que cuando hablamos de cultura, siempre estamos hablando de creencias. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué ideas dominan nuestros pensamientos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Tu lenguaje es el lenguaje del reino o tu lenguaje corresponde a la cultura del mundo? ¿Cuál es el lenguaje de la cultura del mundo? Pues la queja, la inconformidad, la insatisfacción, el deseo de siempre adquirir más, ¿sí? El amarre a las cosas de este mundo, el aferro. Y el lenguaje tiene que ver con eso. Está incluido en una individualidad, en un egocentrismo.
Así que son valores, son hábitos que caracterizan a un grupo social. En este caso estamos hablando de una cultura global. Les decía que aunque nuestra cultura latina, mexicana, es muy diferente a la cultura de los orientales, a japoneses o árabes, sin embargo, el sistema del mundo quiere someter tanto a unos como a otros y busca la manera de que los valores del sistema se sometan a las personas. Y no importa entonces qué religión se tenga, porque la religión es parte del sistema. Usa las religiones, usa la política, usa la economía, usa la educación. Entonces tenemos que estar alertas, muy alertas, porque en todo lo que nos rodea hay la influencia de la cultura del mundo, del sistema imperante, ¿sí? Y entonces cuando no nos damos cuenta, pues simplemente vamos con la corriente de este mundo, como dice la Escritura. Pero los hijos de Dios estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No vamos con la corriente del mundo, ¿verdad? Vamos como los salmones. ¿Sí han visto los salmones cómo hacen? Van contra la corriente, ¿verdad? Ellos van nadando en contra. Esa es una batalla. Entonces la batalla cultural a la que nos enfrentamos en realidad es una batalla espiritual, que la vivimos en lo individual, pero también en conjunto. Y la iglesia está llamada a fortalecer a los hijos de Dios, para juntos tener esa victoria e ir avanzando y sostenernos unos a otros. Así que hablamos de dos culturas básicas, fundamentales, que están en oposición una con otra. La cultura celestial, que fue revelada y dada a conocer a través de Cristo, y la cultura del sistema de este mundo, la cultura imperante o cultura terrenal. Esa es la corriente de este mundo. ¿Cómo se manifiesta esa cultura del mundo? Pues finalmente, y la esencia de ella es el pecado. La esencia de la cultura terrenal es el pecado, la naturaleza del hombre caído. Desde esa naturaleza crea todas sus ideologías, sus pensamientos, sus religiones, política, etcétera. Esa es la naturaleza del pecado. Y entonces predomina el egocentrismo. Ahí predomina el egocentrismo, la injusticia, la mentira, la corrupción, las cosas que vemos cotidianamente que se manifiestan. Como decía, abarca todas las áreas: economía, política, religión, educación, las artes, los medios de comunicación. Especialmente ahorita todo lo que tiene que ver con diversión y recreación está controlado por el sistema. Lleva mensajes ideológicos, todo lo que ellos hacen. Todo lleva mensajes ideológicos. Trata de modificar tu manera de pensar. Y si no nos damos cuenta, pues se meten las ideas, ¿sí? Nos meten ideas como si fueran vacunas y van haciendo que la gente poco a poco se aleje de Dios, porque esa es finalmente la meta del sistema, que nos rebelemos contra Dios. Exactamente lo mismo que le hizo a Adán y a Eva. Ellos estaban en comunión con Dios. ¿Qué hizo? Fue y metió la cizaña, fue y metió la mentira, el engaño, para separarlos de Dios, para meterlos en la carrera del egoísmo, del individualismo. Entonces, eso no ha cambiado, eso sigue sucediendo hoy, ¿sí? Hoy nos está llevando al individualismo. Es decir, la única verdad que existe es la que tú digas, lo que tú piensas, lo que tú crees. Eres libre de hacer lo que te dé la gana. Eso dice. Dios es religión. Y ya hace mucho tiempo que Dios murió. Hoy el hombre es quien domina. La ciencia es la que tiene el control. La ciencia es la que educa, la que forma. Y nos van haciendo pensar, ¿verdad? Esta es la batalla en la que estamos todos. Si el ser humano, todos los seres humanos, estuviéramos conscientes de esta batalla, les aseguro que tendríamos un mundo diferente. Estaríamos batallando en oposición y tendríamos una cultura predominante del reino. Hacia allá tenemos que llegar. Es la iglesia la cual tiene esa tarea. Y como veíamos hace 8 días, una realidad presente
el día de hoy que no podemos negar es que esta cultura, con todas sus características, se introdujo en la iglesia. Está en la iglesia de Cristo. Y tampoco esto es nuevo, así ha sido desde el principio. Si se introdujo en el paraíso, en el jardín del Edén, pues cuánto más ahora, ¿sí? ¿Por qué lo revisamos? Precisamente por eso, para darnos cuenta los hijos de Dios, para estar conscientes, para identificar y poder tener una posición correcta delante de esto y no dejarnos derrotar ni esclavizar por esta cultura. ¿Cómo es que se ha introducido esta cultura del mundo? Pues con el individualismo, con la modernidad en los sistemas de, diríamos, pues todo lo que tiene que ver con las luces, la manera de predicar, de los auditorios, la comodidad, es decir, buscando que las cosas del mundo prevalezcan en el ámbito de la iglesia y que en todos los hijos de Dios no sientan ninguna diferencia entre lo que es afuera y lo que es dentro de la iglesia, sino que nos acomodemos a las cosas. Y así de manera sutil va metiéndose, se va introduciendo. Y se mete con la música, con las letras de las canciones, con el mensaje mismo. El mensaje comienza a ser más en el sentido de psicología, de poder cautivar las almas, de poder experimentar emociones, pero no renovación, ni palabra revelada, ¿no? Entonces es una situación que hoy es una realidad. Y por eso vemos diferentes manifestaciones en las mismas iglesias. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo hoy esté dividida en miles de denominaciones? Miles. ¿Sí? Si empezamos a contar bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, evangélicos, pentecostales, etcétera, etcétera. De repente la gente se pregunta, ¿y cuál es la correcta? Ninguna religión es la correcta, porque Cristo no es religión, Cristo es vida. Necesitamos la revelación del Espíritu para vivir la vida espiritual. ¿Que están mal todas las denominaciones? No, o sea, qué bueno que lo hay, pero lo que estoy diciendo es que no hay mucha diferencia de haber sido católico a ahora poder practicar cualquier otra religión en ese tipo de mentalidad. Necesitamos darnos cuenta que Cristo no vino a eso. Él no vino a predicar ninguna religión. Si Él hubiera venido a predicar una religión, tendríamos que ser todos judíos, practicantes de la religión judía, porque esa fue la religión en la que Él nació, esa fue la que Él practicó. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Sí? Muchos llegan a esa conclusión y entonces tenemos congregaciones judaizantes, ¿verdad?, que hoy pues siguen promoviendo que la gente se convierta al judaísmo. No, el mensaje es: conviértete a Cristo, conoce a Cristo, busca el reino. ¿Sí? No tiene nada que ver con las religiones. Las religiones vienen a ser rudimentos, prácticas en las que tenemos que distinguir y quitar todo lo que sea tradición, todo lo que sea humanismo, para encontrar la esencia. Entre más complicada ritualmente sea una religión, más grande es el velo y más difícilmente las personas pueden encontrar la verdad, independientemente de en qué religión están, porque está tan sofisticada ya el ritual, la manera en que se hacen las cosas, que ya las personas no distinguen. ¿Sí? Piensan que lo que practican, eso es lo correcto. De esto es de lo que queremos salir, y entonces poder conocer exactamente qué es la vida en el reino, qué es la vida espiritual, y poderla experimentar y compartir también con otros. Hoy más que nunca, el liderazgo de la iglesia en general necesita regresar a la fuente, al origen, la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es Cristo, se reveló a través de Cristo, y es ahí donde tenemos que encontrar nosotros el sustento. Él es nuestra fortaleza.
Así que los hijos de Dios, los que hemos creído precisamente en Jesucristo, pertenecemos a la cultura del reino. Estamos en el reino de Dios y Él tiene una cultura diferente, ¿sí? Creencias, valores, principios, verdades reveladas distintas a lo que el mundo enseña. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos 19 al 20. Romanos 6, versículos 19 al 20. Pablo aquí hace este contraste y esta comparación entre las dos culturas. Romanos 6, 19, lo leo, dice Pablo: hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza humana? Débil. La naturaleza humana es débil, está expuesta a la manipulación, a que la esclavicen, a que la dominen. Dice, hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad. La iniquidad es la raíz del mal, de la perversión. La iniquidad es una raíz. Producto de esa iniquidad, de esa raíz, se producen las faltas y los pecados. ¿Verdad? O sea, la iniquidad es la esencia de la naturaleza pecadora. Todo lo que sea perversión, maldad, que está en el corazón del hombre. Dice Pablo, así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, ¿cuáles son los opuestos? Iniquidad y santidad, ¿verdad? Iniquidad, que es la raíz de la maldad, de la naturaleza de pecado, y santidad, que es la transformación de lo que Cristo ha hecho en los que han creído en Él. Dice, ahora, para practicar la santidad, si se practica, se vive, presenten sus miembros para servir a la justicia. Dice el versículo 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Voy al 21. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. ¿A dónde conduce la iniquidad y todas sus obras? A la muerte. Esta es la separación total de Dios. Versículo 22. Pero como ya han sido librados, ¿sí? ¿A quién está hablando? A los hijos de Dios. Pero como ya han sido librados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que ustedes tienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Esta es la cultura del reino. La cultura del reino es la práctica de la santidad, vivir en la santificación. ¿Qué significa santificación? Ser apartado, ser consagrado solamente para Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es practicar la santidad? Pues es hacer aquellas cosas propias de la cultura del reino, lo que le agrada a Dios, conocer su voluntad y vivirla. Eso conduce a la vida eterna. Y la vida eterna ya está en los que creen, porque la vida eterna es Cristo mismo. Dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Celestial, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Así que si tú ya le conociste y ya creíste, la vida eterna ya está en ti. Ya la estamos viviendo desde ahora. Y se refiere a la vida en el Espíritu. Porque la vida material, natural, es perecedera, termina con la muerte, ¿verdad? Pero la vida espiritual es eterna. Y esa es un don de Dios a los que están ya en este reino. Así que tenemos esas dos culturas. Una que nos lleva totalmente a hacer las obras de la carne, los deseos, ¿sí? Toda la perversión y la maldad del mundo. Y la otra que nos dirige en santificación hacia la vida eterna. Dos culturas que están en oposición, que están en una batalla. Nosotros estamos en una nueva cultura. Todos los nacidos de nuevo, todos los convertidos, estamos en una nueva vida. Y esta nueva vida tiene una nueva cultura. Es una nueva cultura. Nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos valores, nuevos principios, nuevo estilo de vida. No es el mismo estilo
que el que tiene la vieja naturaleza. Por eso decía el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las de la antigua naturaleza, quedaron atrás. Todo es hecho nuevo. ¿Sí? Así que el reino de Dios es pues el área, el ámbito de gobierno y de influencia que tiene el Señor Jesucristo. Porque Él mismo dice en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No quedó nada fuera de esa autoridad. Entonces, ese es donde Él gobierna. Reino siempre habla de gobierno. ¿Sí? Reino de Dios ciertamente es un reino espiritual, pero que gobierna sobre lo material, sobre lo natural. Y se establece primero en los que han creído por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, aunque el reino es invisible, por medio de la fe se hace visible en cada uno de los hijos y en la misma iglesia. La iglesia no es el reino, pero ahí se expresa el reino, porque el reino se expresa en sus hijos, los hijos de Dios. Y en colectivo, como corporación, el reino se manifiesta dentro de la iglesia. Y todo ha de responder a su perfecta voluntad y a sus planes eternos. El reino de Dios, a diferencia del reino del terrenal o del mundo, el reino de Dios se rige por la verdad, se rige por el amor, por la justicia y la paz. El reino de Dios, dijo, no es comida ni bebida, dijo Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, hay verdades que nos revela la Escritura y dice que el reino de Dios tiene como líneas principales la verdad, el amor, la justicia y la paz. Y un conjunto de principios, de virtudes, de valores, de lenguaje, de hábitos, que es lo que nos mantiene conectados unos con otros y en relación con Dios. Amén. Estamos entrando en conocer los elementos que constituyen el reino de Dios y cómo es que podemos apropiarnos de ellos y participar de la vida del reino. Y lo primero que aprendemos fue lo que Jesús dijo: arrepentíos y creed. Arrepiéntanse y crean. Es decir, hay dos elementos fundamentales para entrar al reino, que se llaman arrepentimiento y fe. Arrepentimiento no como un momento de oración. Qué bueno que hicieron su oración para recibir a Cristo, pero el arrepentimiento no se resume en una oración. Allí empieza. El arrepentimiento es un proceso de cambio de mentalidad, de irse desprendiendo de toda la iniquidad de la vida del mundo e ir apropiándose de las verdades de Dios. Entonces, ese es estar caminando en arrepentimiento, ¿sí? Comienza por un acto de conciencia, donde por oír el mensaje del Evangelio me doy cuenta de que estaba yo separado de Dios, que podía tener religión, pero era un ignorante en cuanto a la relación con Dios. Y que hoy, por medio del Evangelio y de Jesucristo, comprendo, entiendo, ¿verdad? Ahí empieza. Y entonces digo, sí, estoy de acuerdo con Dios en que yo soy un pecador y que necesito el perdón de Dios. Y entonces pido su perdón y Él me lo da en una gracia y en una bendición que Dios nos imparte. Y nos dice, eres mi hijo amado, estás perdonado, ¿sí? Yo olvidé ya todas tus faltas. Cuando vengas a mí, no tienes otra vez que venir a decirme, es que pequé y que hice. No, ve limpiando tu conciencia de pecado. Si ya una vez confesaste, perdonado está. Y ese perdonado está significa que Dios arrojó, dice la Escritura, al fondo del mar. Y Él no tiene más memoria de eso. Hoy te ve como una hija amada y perdonada, que ahora camina por fe, no por vista. Entonces, por eso arrepentimiento y fe son dos elementos indispensables para entrar y vivir en el reino. ¿Sí? Vamos reteniendo todo esto, ¿sí? Dice
Dios hablándole a Moisés. Es importante darnos cuenta que en la Escritura, más de una vez en toda la historia bíblica, nos va hablando de esta batalla que hay entre la cultura del reino y la cultura del mundo. El conflicto que tiene cada persona en la individual en hacer la voluntad de Dios o hacer la propia, como fue desde un principio. Dice Dios hablándole a Moisés, le dice en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Aquí viene otro elemento del reino. Hablamos ya de arrepentimiento y fe. Aquí viene otro elemento. Éxodo 19, 5 y 6. Dice Dios a Moisés: ahora bien, si me obedecen, ¿cuál es el siguiente elemento en el reino? La obediencia. Hay un gobierno, hay una autoridad que se expresa en voluntad revelada, conocida de parte de Dios, y que a los que están bajo su autoridad les corresponde obedecerla. Ahora bien, si me obedecen, esto le dijo a Moisés para Israel: si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. ¿A quién le pertenece? Así que si tú tienes una escritura de tu casa, bueno, pues momentáneamente es tuya, pero originalmente es de Dios, ¿sí? Así que esto de la propiedad privada, pues es falta de entendimiento. Sí, podemos tener y disfrutar de esas cosas en la tierra sin olvidar quién es el verdadero dueño y que nos los ha dado en administración. Entonces, a Moisés y a Israel le precisa Dios: toda la tierra me pertenece, ¿sí? Pero si tú haces lo que yo te ordeno, tú vas a ser mi especial tesoro, vas a ser una nación privilegiada, mi pueblo. La condición es obedecer. Dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Así que ya desde el principio Dios ha tenido presente un reino, ¿verdad? Ya lo tenía presente desde Israel cuando lo sacó de Egipto. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que les debes transmitir a los hijos de Israel. Vemos pues que en el reino de Dios se necesita conocer la voluntad de Dios. Arrepentimiento, fe, conocimiento de la voluntad de Dios y obediencia. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? En la Escritura, ¿sí? Ahí conocemos la voluntad de Dios, a través de todos los diferentes pactos que Dios hizo, hasta llegar al nuevo pacto, el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Por qué Dios le dio a Israel una ley tan difícil de cumplir? Estando en el desierto, el pueblo ya salió de Egipto, está con él y dice: le voy a darles mi ley para que cumplan, no solamente los 10 mandamientos, sino en total 630 mandamientos. Mandamientos que tienen que ver con lo civil, con lo moral y con lo ceremonial. Dice: esta es la ley que ustedes deberán de cumplir. ¿Cómo empezaba? Por conocerla. Implicaba que primero la conocieran, la empezaran a vivir y entonces pudieran obedecerla. Todo esto estaba dirigido a cambiar su manera de pensar. Para eso era, para perfeccionarlos como pueblo de Dios, estando ya en el desierto. Con esa ley en su mente, con ese conocimiento, con esa renovación, iban a ir a la tierra prometida y allí iban a aplicar esta ley para permanecer como una nación santa delante de Dios. Sabemos que no lo lograron, ¿verdad? Esta es la parte que tiene que ver con la experiencia que tenemos hoy nosotros. El pueblo de Israel salió de Egipto con una mentalidad de esclavo. 430 años habían sido esclavos. Y ser esclavo estaba sujeto a explotación y a lo que le diera el faraón y sus servidores, ¿verdad? Ellos salen de Egipto
Dicen ellos, conducidos por Moisés, pero no convencidos de que debían de salir. Fíjense, no estaban convencidos de que deberían de salir. Salieron conducidos por Moisés y por las diferentes señales que hubo. Pero ellos seguían pensando que estaban mejor ahí donde estaban, que a quién sabe dónde vayan a ir a dar. En principio hay que ir al desierto. ¿Cómo va a estar mejor el desierto que seguir comiendo lo que nos daban los egipcios? ¿Sí? Vamos dándonos cuenta que la batalla comenzó desde la salida de Egipto. Ellos salen con mentalidad de esclavos, así llegan a la presencia de Dios y Dios les dice, esta es mi ley, este es mi pacto. Ustedes deben cambiar, renovar su manera de pensar. Ya no son esclavos, ahora son un pueblo libre, son mi especial tesoro, pero tienen que conocer mi ley y obedecerla. ¿Están listos? Y dijeron, sí, Señor, todo lo que tú digas, eso haremos. Eso está ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y entonces Moisés sube para que Dios le detalle la ley allá en el monte y ellos se quedan abajo. Y pasan los días y Moisés no regresa. Y entonces dicen, ay, quién sabe qué le pasaría a este Moisés que anda allá arriba. Vamos con Aarón, el sacerdote, a decirle que nos haga un ídolo. ¿Verdad? Necesitamos un Dios aquí presente. ¿Y qué hizo Aarón? ¿Verdad? Dijo, a ver, traigan todo lo que tengan de oro, y lo reunió, lo fundió e hizo un becerro de oro. Y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Israel, que te sacó de Egipto. O sea, cambiaron a Dios por un becerro de oro. Esto apenas a unas semanas de haber salido de Egipto. ¿Qué nos revela eso? Que ellos seguían pensando como pensaban los egipcios. ¿A quién adoraban los egipcios? Sí, a muchos animales, ¿verdad? Entre ellos al becerro, al borrego, al cocodrilo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si ustedes ven las imágenes de la cultura egipcia, está llena de idolatría y de un montón de representaciones de animales y de la naturaleza. El sol, la luna, el viento, el agua, etcétera. Eso era lo que ellos llevaban. 430 años viviendo con ellos. Si de unos meses o de unos días se te pegan cosas, ahora imagínate de años viviendo con ellos. Entonces ahí vino el choque cultural. ¿Cómo iban ellos a empezar a vivir la cultura del reino a la que Dios los llamaba cuando ellos venían pensando como esclavos? ¿Verdad? Pero ellos dijeron de manera voluntariosa, sí, lo que tú digas lo vamos a hacer. Y ya inmediatamente estaban fallando. Y el proceso continuó. Allí Dios tuvo misericordia. 3,000 personas, 3,000 varones murieron a espada como consecuencia de esa desobediencia y de ese pecado. Continuó la marcha y dice la Escritura que llegaron a otro lugar. Déjenme buscar la cita. Dice en Números capítulo 25, Números 25, versículos del 1 al 5, dice que llegaron a un lugar llamado Sitim. Todavía están en el desierto. Números 25 del 1 al 5. Y dice, mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Qué pasó? Con el primer pueblo que se encuentran en el desierto, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan estos pasajes, pero 2 capítulos antes está Balaam y Balac. Balaam, que era el rey de los moabitas, y Balac, que era el profeta que Balaam había contratado para que maldijera a Israel mientras Israel iba pasando por el desierto. Pero Dios habló con el profeta y le impidió que maldijera al pueblo de Israel. Entonces Balac finalmente regresa y le dice al rey Balaam que no puede Balac que no puede maldecir a Israel porque ya Dios le dijo que con él no se meta, ¿verdad? Pero dice la Escritura que Balac
ante la imposibilidad de maldecirlo, le dice, pero no te preocupes, tú puedes maldecir a Israel siendo astuto. ¿Cómo lo puedes hacer? Manda a las mujeres más bellas de tu pueblo y que seduzcan a los varones de Israel y que los hagan caer, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo aquí Números, que estas mujeres hermosas eran paganas, eran de otra tribu, con las que estaban advertidos que no debían de tener contacto, y sutilmente sedujeron a los varones. Y dice, los varones, ¿qué hicieron? Dice, habitaban en Sittim, y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y estas hijas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se unió a Baal, que era el dios, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido al dios pagano Baal. Y ese día murieron 24,000 hombres. ¿Hay consecuencias? Porque cuando ustedes escuchan a lo mejor estas historias, o hay gente que no conoce todo el proceso, dice, ay, pues Dios es bien sanguinario. Mira, primero mató a 3,000, ahora mató a 25,000. ¿Quién quiere ese Dios? Lo que no nos damos cuenta es, ¿qué está haciendo Dios? Dios les dio una ley, los está formando, quiere renovar su entendimiento, y bueno, cuando no cumplen, ¿qué viene? Juicio de parte de Dios. Era necesario aprender, y a veces la manera más ruda de aprender, pues es esta. Sí, la cuestión es que mientras esto sucedía, venía el juicio, y entonces todos se alineaban, así que ya no nos toque. Pero pasaban los días y otra vez. ¿Por qué? Por la iniquidad, esa raíz de esclavitud, de idolatría que estaba en ellos. Y si nos damos cuenta, entonces vemos aquí cómo la idolatría, ¿sí?, la adoración a muchos dioses, está unida a la perversión sexual. ¿Sí? Hoy, ¿qué sucede en nuestra cultura actual? Lo mismo. ¿Sí? Todo el conflicto y la perversión sexual que hoy hay induce a la idolatría, empezando por la idolatría a sí mismo, que sería el individualismo, y de allí lleva a que se caiga víctimas en muchas cosas. ¿Sí? Y ahí hablamos de todas las ideologías LGTB y todo lo que hoy oímos, ¿verdad? Aparte de pornografía, prostitución, etcétera. Sí, está ligado. Esto siempre ha sido así. No ha cambiado. ¿Por qué hemos llegado, la sociedad, a estos extremos? Por no conocer la verdad, por no haber revisado el manual, por no retomar las lecciones y las experiencias del pueblo de Dios desde hace miles de años. Bueno, cientos de años. Y esto va a continuar de mal en peor, si no hay advertencia, si no hay enseñanza. Así se desvió el corazón del pueblo de Dios y pagaron las consecuencias. Y no terminó. Finalmente esta generación no entró a la tierra prometida. Josué introdujo a la tierra prometida a la nueva generación. ¿Qué le pasó a la nueva generación? Lo mismo. ¿Sí? Ya conocían la ley, habían visto las consecuencias de lo que había pasado con la generación anterior, entraron a Jericó y les dijo Josué, no toquen nada. Dice Dios que entrando a Jericó exterminen y quemen todo, niños, ancianos, mujeres, todo. ¿Sí? Solamente conserven el oro y la plata para ofrecerla en ofrenda a Dios. Pero hubo un personaje llamado Acán, ¿verdad? Y él dice que entraron y vio un manto y vio unos lingotes de oro y de plata y se le hizo fácil decir, este me lo llevo, ¿verdad? Este es mi botín, ¿verdad? Y lo agarró y se lo llevó, cuando Dios les había dicho, botín, que no agarrara nada,
¿Qué sucedió enseguida? Que quisieron ir a enfrentar al pueblo de Jai, que era una comunidad pequeña, y los de Jai los derrotaron. Dijo Josué: ¿cómo es posible? Si vencimos a Jericó y ahora este puñado de gente nos derrota. Dios le dijo: porque hay un anatema, hay maldición entre tu gente. Hay uno de los principales que tomó cosas que estaban prohibidas, porque estaban maldecidas. Y tuvo Josué que hacer una revisión hasta saber qué familia y de qué tribu había sido. Y resultó Acán. ¿Cuál fue la consecuencia? Exterminio, juicio. Y ya estamos hablando de la tierra prometida, de estar caminando en la tierra prometida. Y si seguimos la historia del pueblo de Israel, aún en la tierra prometida, vamos a ver que esto se sigue repitiendo constantemente. Fueron 400 años gobernados por jueces, subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿sí? Y Dios actuando con misericordia y con gracia con ellos, para que aprendieran, para que se renovaran, para que conocieran y cumplieran la ley, que entendieran que estaban en un reino distinto, que ya no estaban allá donde estaban antes. Dice: pero Dios les advirtió que no se contaminaran con las culturas a donde iban a llegar, y fue lo primero que hicieron, ¿verdad? ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia? Está cayendo en las mismas situaciones. La iglesia está permitiendo que el mundo se introduzca de manera sutil, de manera suave, y la iglesia no se da cuenta. En esas circunstancias puede llegar un momento en que lo pagano se haga ya otra vez común, y entonces ya nadie diga, ni proteste, ni identifique, porque todos hacen lo mismo. Se hace una subcultura que todos apoyan. Esto es lo que nos está advirtiendo hoy el Señor. Este es un tiempo de regresar a los principios, de retomar la esencia de la palabra, de darnos cuenta que no estamos allá en el mundo, estamos en un nuevo reino, donde caminamos en arrepentimiento y fe, donde buscamos conocer la voluntad de Dios y obedecerla, con una gracia mucho más abundante para nosotros que para Israel, porque Israel estuvo siempre obligado a cumplir la ley sin tener el Espíritu, lo tenían que hacer en sus fuerzas. Pero hoy la diferencia con la iglesia es que tenemos el Espíritu, que a través del nuevo pacto en Jesucristo, la ley ha sido puesta en nuestros corazones. Entonces nuestra batalla debe ser victoriosa en Cristo. O sea, podemos vencer en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, y podemos compartirlo y llevar el mensaje a otros. ¿Por qué? Porque la ley ya no está afuera, ya no está en tablas de piedra, ya no estamos incapacitados para cumplirla. La ley está aquí, está implantada en nosotros por el Espíritu. Ya no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades. La gracia que nos salvó, cantábamos hace un rato, es la misma gracia que hoy nos sustenta y nos ayuda a tener victoria en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestras circunstancias. Dios está en nosotros y con nosotros para tener victoria. Amén. Vamos a estar de pie. Hoy aprendemos que en esta batalla cultural que es espiritual, no se puede andar a medias. Sí, la vida en el reino no puede ser un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Tenemos que ser radicales. Si ya no somos esclavos, si ya salimos del mundo, hoy estamos en el reino. Nuestra mentalidad está siendo renovada, cambiada. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Esta es la importancia de leer la Escritura, de meditarla diariamente,
aunque sean pequeñas porciones. Permitir que de manera personal Dios te hable, que te dé una palabra, lo que le llamamos palabra rema, una palabra específica. ¿Sí? El Señor dice: te voy a bendecir, te voy a engrandecer, porque eres mi pueblo. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia juntamente con Israel, los que han de ser salvos de Israel, formando parte de la iglesia. Él se formó, se apartó un nuevo pueblo, una nueva humanidad que está en su reino, que está aprendiendo, siendo formada, pero con esa gran diferencia de que ahora el Espíritu está en nosotros. Antes no estaba. Esto es importante entenderlo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y todas esas dificultades que tuvo el pueblo de Israel, y de las que a veces podemos decir: pues qué bárbaros, ¿verdad? ¿Cómo es que no entendían? Pues es que la gran diferencia es esa, que ellos estaban totalmente en su carne, con una mentalidad de esclavos. No tenían el Espíritu, no tenían la palabra viva que les renovara su mente. Hoy nosotros estamos con mucha ventaja por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y podemos, en medio de estas circunstancias del mundo, vivir en la condición que Dios quiere que seamos. Él quiere que seamos luz y sal. Esa es la voluntad de Él, en medio de esta oscuridad. Así que no puede haber victoria, como le pasó a Josué y a la nueva generación, si no se arranca por completo la cultura anterior. No se vale dejar ni siquiera un poquito. Hay que sacar las raíces de amargura, las raíces de pecado, las raíces de maldición, todo lo que viene del pasado, fuera. Una mente renovada y un alma sana, con un espíritu que viene de Dios. Estos son los hijos y las hijas de Dios que vienen del reino. Amén. Dice el apóstol Pedro, que sabemos quién fue Pedro, dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, que los que estamos en Cristo el día de hoy somos pueblo de Dios. Dice: somos linaje escogido. Si dices primera de Pedro 2:9, dice: porque nosotros hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para anunciar sus poderosas obras y las virtudes, es decir, el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Esto es lo que somos hoy. Somos el pueblo de Dios, separado, apartado, que está siendo pulido, renovado. Tenemos una nueva cultura en Cristo. No solamente somos salvos, somos transformados para vivir en su reino. Que Cristo se ha formado en nosotros y su reino se ha establecido completamente en nuestras vidas, es nuestro anhelo. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y porque tu misericordia ha sido grande para con cada uno de nosotros, Señor. Cosas maravillosas que aún nos cuesta trabajo entender y explicar has hecho en nuestras vidas, Señor, porque nos has trasladado de las tinieblas a tu reino de luz admirable, Señor. Y hoy estamos bajo tu gobierno, Señor. Tú eres no solamente nuestro Salvador, el que dio la vida por cada uno de nosotros allí en esa cruz, sino que tú eres hoy el Cristo resucitado y reinante. Tú eres quien gobierna, quien tiene toda autoridad. Y desde esa autoridad, Señor, hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey. Y decimos: Señor, establece tu reino en nuestras vidas, Señor. Que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así se haga hoy en nuestras vidas, Señor. Padre, que ese poder del Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos hoy pueda operar
en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Renueva nuestras mentes, Señor. Fortalece nuestra fe. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, para que no andemos en la carne, Señor, que no andemos por vista, sino que cada vez caminemos más en la fe en tu palabra y en la palabra que nos ha sido revelada y entendida, Señor. Porque tú has quitado el velo que teníamos, Señor. Tú nos has rescatado de las obras de iniquidad y nos has traído a las obras de justicia, Señor. Gracias por apartarnos, por santificarnos, Señor. Gracias por renovarnos, Señor. Pon en nosotros hambre y sed de tu palabra, Señor. Hambre y sed. Que anhelemos cada día una porción de tu palabra, y que sea palabra de vida, que nos llene, que nos dirija, que nos dé sabiduría, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Te damos por ello muchas gracias, Señor, porque en medio de este tiempo de circunstancias tan complicadas como las que hoy vivimos, tú nos has separado para ser parte de ese remanente, Señor. El remanente que ha de predicar, no solamente con palabras, sino con testimonio, la vida del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que la gracia y la paz de Cristo les sea multiplicada a cada uno de ustedes, ¿sí? Y tengan una semana de victoria en Cristo. Victoria sobre la tentación, victoria sobre las pruebas, sobre toda circunstancia que se atraviesa, sabiendo que el Señor está en nosotros y con nosotros. Amén. Le damos un aplauso a Él.